Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy será un poquito una mezcla de tantas porque hablaremos sobre medicina o salud y también nutrición. Hoy hablaremos de la melatonina, la conocida como hormona del sueño, aunque últimamente se está popularizando por su uso en forma de suplementación. La suplementación de la melatonina es bastante segura, mucho más segura que otras que se venden a las puertas sin ningún tipo de regulación, pero sí que es verdad que tiene cierta falta de regulación y además no se vende de la misma manera en Europa que en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, a partir de 2 miligramos de melatonina ya hace falta una indicación muy exhaustiva y en Estados Unidos hasta 10 o 15 miligramos se venden como si fuera un suplemento normal y corriente sin ningún tipo de efecto adverso. Entonces hoy clarificaremos algunas cosas, hablaremos sobre el metabolismo de la melatonina, qué peligros tiene en forma de suplementación y en qué alimentos se encuentra. Entonces, para empezar, quiero recordaros un poquito el metabolismo de la melatonina, algo muy escueto para no liaros mucho. La melatonina realmente procede de la serotonina, que os sonará como la hormona de la felicidad, que es la que se intenta que se mantenga en altas cantidades a nivel cerebral con el uso de antidepresivos. Se postula, una de las múltiples hipótesis que hay alrededor de la depresión, es que hay una bajada de serotonina. Entonces los SIR y SRS, que son un tipo de antidepresivos, lo que hacen es fomentar que se mantenga un nivel elevado de serotonina a nivel cerebral y esto a la vez nos ayuda a funcionar mejor, ¿vale? Entonces la serotonina a su vez procede del triptófano y de ahí que se utilicen suplementos de triptófano para mejorar el estado de ánimo y mejorar el sueño, porque esto es una cascada: triptófano, serotonina, melatonina, ¿vale? Esto es mucho más complejo, os lo estoy resumiendo mucho, pero para que sepáis de dónde viene cada una. En última instancia, la melatonina es la hormona implicada en el sueño, dentro de muchas sustancias que también colaboran en el mismo, por ejemplo, el magnesio. De hecho, el magnesio y la vitamina B6 o el folato también se incluyen en el descanso nocturno y en el sueño, y otras hormonas como por ejemplo la pregnenolona también fomenta el descanso y la tranquilidad, lo que a su vez fomenta el descanso nocturno, ¿vale? Aquí hay muchas cosas, o sea, solo por tomar melatonina u otros suplementos para dormir mejor no son los únicos factores que colaboran, ¿vale? Entonces, volviendo a la melatonina, es la hormona implicada en el descanso nocturno tras su transformación desde serotonina. Es lo que llamamos una indolamina endógena, producida principalmente por la glándula pineal o la glándula pituitaria, que conocéis algunos. Se secreta durante la noche como consecuencia de la actividad de un reloj circadiano, reloj biológico, a través del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y su secreción se suprime por la luz. O sea, la oscuridad fomenta la producción de melatonina y la luz lo que hace es suprimirla, ¿vale? De ahí que se recomiende no exponerse a luz, sobre todo luz blanca o de mucha intensidad por la noche, porque eso puede alterar la secreción de melatonina. Esto es un ciclo, entonces si alteramos hay una cronodisrupción que se llama hoy en día, lo que fastidiamos no es solo la melatonina, sino todo lo que tiene que ver con los ritmos circadianos de los cuales hemos hablado en algún momento ya. Entonces, la melatonina se sintetiza inicialmente a partir del triptófano, que se consume a través de la dieta, de ahí que también se suplemente, y tras su hidroxilación y descarboxilación se transforma en serotonina, y la serotonina a su vez se acaba transformando en melatonina. La melatonina es muy lipofílica, por lo que no se almacena, sino que se libera a través de la circulación sanguínea y por lo tanto está presente en diversos fluidos, tejidos y compartimentos celulares. Circula en plasma en un 80% unida a una proteína llamada albúmina y el resto en forma libre. La mayor parte de la melatonina, hasta el 90%, se metaboliza en el hígado por el conocido citocromo P450 y se acaba convirtiendo en 6-hidroximelatonina, que es conjugada con sulfato para ser excretada en orina como 6-sulfatoximelatonina, forma bajo la cual se elimina en un 90%. Su metabolismo es muy rápido, o sea que cuando consumimos melatonina, ya sea de alimentación o de suplementación, su vida media apenas es de 10 a 60 minutos. La dosis habitual, al menos en Europa, puntualizo esto porque luego cuando hablemos de algunos estudios esto es importante, es de 2 miligramos. Yo ya he ido a algunas charlas dadas por neurólogos aquí en España
y han llegado a decir que esta dosis es una dosis muy baja y que la dosis óptima estaría entre 5 y 10 miligramos. Ya os digo que existen estudios con hasta 50 miligramos de melatonina y no hay efectos adversos como tal. ¿Qué pasa con esto? Que esto es muy relativo, no en todo el mundo sucede, 50 miligramos son muchos miligramos, yo no recomendaría jamás tomar tanta dosis y la dosis habitual en España es de 2 miligramos. En Estados Unidos sí que hay estudios con entre 5 y 10 miligramos. De hecho, en Europa ya hay indicaciones con hasta 5 o 10 miligramos, pero indicaciones muy específicas, ¿vale? En el caso del insomnio, que es en lo que nos centraremos hoy, no existe esa indicación, al menos en Europa, ¿vale? Pero lo dicho, yo he ido a charlas sobre el sueño en especial y la dosis que manejan es entre 5 y 10 miligramos, es dosis segura, está bastante estudiada y en principio no daría lugar a efectos adversos como tal, pero la dosis por ficha técnica en España son 2 miligramos, esto quiero clarificarlo, ¿vale? Continuando, ¿qué peligros puede haber de la suplementación de melatonina? Esto es un artículo que publicamos también en el periódico, en el español, que os enlazaré en las notas del programa, donde han colaborado varios expertos, tanto en farmacología como en el tema de la suplementación y de la suplementación de melatonina en especial. La melatonina se sabe que tiene un montón de beneficios, pero como todo, con su dosis adecuada, ¿vale? Entonces la melatonina se ha relacionado con la cronobiología, con la inflamación, porque es un potente antioxidante, con el daño oxidativo, obviamente, con la regulación del sistema inmune y con el metabolismo, ¿vale? En Estados Unidos la FDA considera la melatonina un suplemento alimenticio y no una medicación, por lo que no se exige prescripción médica para su dispensación, que puedes adquirirse hasta 10 miligramos. Ya hay muchos estudios que han documentado que la melatonina tiene muy baja toxicidad en un amplio rango de dosis, pero hay falta de información. Como digo siempre, falta de evidencia no significa déficit de evidencia. O sea, me explico. Que haya falta de evidencia sobre cualquier sustancia no significa que no haya ninguna evidencia, sino que simplemente en determinados casos, como es el caso de la melatonina, no existe suficiente evidencia para dar una recomendación específica en estos casos como tal, ¿vale? Entonces la melatonina sí que tiene mucha evidencia. De hecho, en el artículo que os enlazaré hay muchos estudios comentados, pero falta estudiar más, sobre todo en determinados casos y sobre todo en casos de dosis, por ejemplo en pediatría, que en Estados Unidos por lo visto se están pasando, y yo por ejemplo no recomendaría una dosis de 10 miligramos a un niño, ¿vale? Porque la melatonina en la edad infantil se metaboliza de una forma diferente, no está totalmente desarrollado el sistema metabólico y ahí el peligro sería mucho mayor que en un adulto, ¿vale? En adultos ya os digo que hay estudios hasta 50 miligramos sin efectos adversos y en principio sería segura, pero hay falta de evidencia a largo plazo, como muchas otras cosas. Por ejemplo, la dieta cetogénica a largo plazo no está tan estudiada como ya os he dicho en algunos episodios, ¿vale? Volviendo al tema de hoy, la melatonina, por ejemplo, se está investigando en cosas muy específicas, como por ejemplo la asfixia y la retinopatía perinatales, la preeclampsia en el embarazo, retinitis pigmentaria, síndrome radioactivo agudo, hemorragia intracerebral no traumática, enterocolitis necrocitante, e incluso hay un estudio que he leído hace poquito que la toma de melatonina 2 horas y media después de sufrir un infarto reduciría un 40% la cicatrización postinfarto, o sea, la cicatrización del tejido cardíaco después de haber sufrido un infarto. Este estudio es muy pequeño, con lo cual cuidado, porque habría que estudiarlo más a fondo, pero para que veamos que el potencial de la melatonina es muy amplio, pero aún se tiene que estudiar, ¿vale? La EMA, la Sociedad Europea de Medicamento, lo contempla las siguientes indicaciones: insomnio en pacientes mayores de 55 años, en este caso 2 miligramos, en liberación prolongada; insomnio en pacientes de 2 a 18 años con trastornos de espectro autista y síndrome de Smith-Magenis, de entre 1 y 5 miligramos en comprimidos, liberación prolongada y dosis máxima de 10. Con lo cual, en la edad pediátrica, menos de 18 años por lo menos, no estaría indicado la suplementación de 2 miligramos para el insomnio como tal, sino en casos muy específicos. Toda presentación en dosis igual o superior a 2 miligramos requiere una autorización específica, ¿vale? La autorización de la EMA como inductor del sueño ha despertado mucho interés por los posibles efectos secundarios, sobre todo en niños. Se sabe
que no hay estudios sólidos que avalen el uso de melatonina a largo plazo en población infantil, en embarazo o en dosis elevadas. Y estas indicaciones estarían fuera de ficha técnica. Entonces, sí que es verdad que la melatonina tiene un gran potencial. De hecho, como antioxidante, es un muy buen antioxidante. Hay muchos estudios ya sobre el tema, pero falta información. O sea, lo que decíamos antes, falta de evidencia. Que haga falta más evidencia no significa falta de evidencia total, ¿vale? Hay evidencia, pero hace falta más para poder hacer una recomendación y que la EMA, en este caso, la FDA en Estados Unidos, lo ponga en ficha técnica como tal, ¿vale? O sea, haría falta realizar estudios muy bien diseñados y muy a largo plazo. La FDA, la verdad es que es curioso, porque la FDA con el tema de suplementación o medicamentos son muy específicos y en este caso ha dejado la mano muy libre a que se pueda vender como suplemento sin más. Pero como digo, hay muchos estudios de seguridad sobre la toma de hasta 10 miligramos, incluso más, pero en Europa no y en Estados Unidos sí. Entonces, cuidado con esto, porque dependiendo del caso, pues habría que tenerlo en cuenta. La melatonina en realidad es un medicamento más que un suplemento como tal, o sea, 2 miligramos ya hay profesionales que dicen que esto no, que el efecto es muy escueto, con lo cual hasta 5 miligramos, pues 5 y 10 miligramos habría visto que es seguro, y la EMA tiene unas pautas muy estrictas, en este caso hasta 2 miligramos. Que en Estados Unidos se les ha ido un poco la mano, pues igual sí, porque lo dejan vender así, sin más, como si fueran caramelos. Yo tampoco estoy a favor de ello, pero igual 2 miligramos es una dosis muy escueta y habría que reformular un poco estas pautas. Pero como digo, sobre todo por seguridad. La seguridad y la eficacia de este principio activo pueden verse comprometidas debido a varios factores. Por ejemplo, el tema de que se venda como suplementación es peligroso, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, porque igual lo que estamos tomando no es melatonina 100%, sino que hay contaminantes, hay sustancias no deseadas, hay una falta de buenas prácticas de fabricación, hay un etiquetado que no garantiza la dosis real, entonces ahí hay que mirarlo bien. Otro factor serían las diferencias de regulación de su uso como coadyuvante en enfermedades raras o que pueda haber interacción. Por ejemplo, se sabe que hay un aumento de riesgo de sufrir síndrome serotoninérgico por lo que se explicaba a nivel metabólico. Triptófano, serotonina, melatonina. Entonces, cuidado con utilizar melatonina junto a antidepresivos y SRS, paroxetina, fluoxetina, escitalopram, citalopram, estos fármacos antidepresivos que ya comentamos en capítulos previos del podcast, son inhibidores de recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir? Que aumentan de forma indirecta la serotonina del cuerpo. Si ponemos melatonina, la melatonina también puede colaborar en ello porque es un metabolito de la serotonina, ¿vale? En el caso de los niños, lo que ya hemos comentado, y el uso de la melatonina fuera de ficha técnica, pues como en cualquier medicamento, puede ser peligroso. Entonces, en mi opinión, habría que reformular un poquito las indicaciones con el tema de las dosis y demás, y sobre todo en caso de niños, cuidado porque en la edad pediátrica el metabolismo no es para nada igual a un adulto. La melatonina, como todo, tiene sus efectos adversos y habrá gente que sea más sensible y gente que menos. Esto lo hemos visto en sustancias como la cafeína. Hay gente que toma 4 y 6 dosis de cafeína al día y les va bien, quiero decir, no tiene efectos adversos. La dosis adecuada, según toda la evidencia disponible, sería entre 3 y 4 al día. Eso son 300, 400 miligramos de cafeína al día. Pero hay gente que tolera bien 6 y hay gente que con una dosis, con 100 miligramos, que es un café expreso normal y corriente, ya tienen efectos adversos, tienen náuseas, taquicardias y demás. Entonces la sensibilidad es importante, pero la edad en este caso, con el tema de la melatonina también. O sea, no sería recomendable dar la misma dosis de un adulto a un niño, ¿vale? Luego, con el tema de la alimentación, ¿hay alimentos ricos en melatonina? Pues los hay, ¿vale? Entonces, en este caso, hay sustancias que sabemos que consumidas un rato antes de acostarse fomentarían la producción de melatonina y habría gente, cuanta más sensibilidad a estos alimentos, pues mejor, y dormirían mejor, ¿vale? Las cerezas rojas, por ejemplo, las variedades más ácidas, son reconocidas por su contenido en melatonina, lo que lo hace un alimento muy interesante para mejorar la calidad del sueño si sufrimos de cierto insomnio. En un estudio publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry demostró que cerezas, especialmente las cerezas ácidas, contendrían niveles significativos de melatonina en comparación a otros alimentos. Luego, otro estudio lo que investigó es que el zumo de cereza ácida también fomentaría el sueño.
Otros, como también vieron que las cerezas ácidas en especial tienen propiedades antiinflamatorias y además de favorecer la producción natural de melatonina, también favorecerían el ciclo del sueño normal, no solo con la melatonina, sino de forma más indirecta, ¿vale? Otros alimentos ricos en melatonina, pues la avena, el maíz, frutos secos, champiñones, las bayas de goji, las uvas o el tomate. Y algunos alimentos que fomentarían la producción de melatonina de forma indirecta sería el chocolate, sobre todo 90% cacao, porque son ricos en triptófano y serotonina. En este caso, aparte del chocolate, huevos, queso y pescado también son ricos en serotonina y triptófano, lo que a su vez fomentaría la producción de melatonina. Cuidado con el tema de efectos secundarios, como decía antes, porque la toma de melatonina en ciertas personas, dependerá, insisto, de la sensibilidad, puede provocar náuseas, mareos, dolor de cabeza, ansiedad, somnolencia, confusión, irritabilidad e incluso pesadillas. Esto puede pasar tanto con la melatonina como con cualquier suplemento para dormir. Entonces, como digo, depende de la sensibilidad, de dosis y demás. Más no siempre es mejor. Como ya os he comentado, la dosis estandarizada en Europa son 2 miligramos en liberación prolongada. ¿Que con esto vamos bien? Súper bien, no hay que hacer más dosis. ¿Qué dosis hay estudiadas? Pues en Estados Unidos hasta 5 o 10 miligramos están recomendadas para insomnio, pero en Europa, insisto, no. Entonces, se ha estudiado en dosis más altas incluso y se ha visto seguridad. En adultos, ¿vale? Niños, embarazo y ciertas patologías no estaría recomendado el uso de melatonina por todos los efectos adversos que hemos visto y porque la melatonina, aparte de ser un potente antioxidante, que esto puede ser malo en algunas ocasiones, también tiene efectos sobre el metabolismo y el estado de ánimo. Cuidado con juntar la melatonina con otros fármacos, sobre todo en el caso de los ISRS, que es un tipo antidepresivo, ¿vale? Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Gracias por ver esto si lo veis en YouTube y gracias por escucharlo si lo escucháis en formato podcast en todas las plataformas que conozcáis a través de Qonda. Se distribuye a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Pocket Cast, iVoox, el que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.